A principios de los 90, Jerry Seinfeld se había convertido en uno de los actores más importantes de los Estados Unidos y del mundo con su propia sitcom que salía por la NBC. Fue en ese momento que empezó a salir con Shoshana Lowenstein, que tenía solamente 17 años. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿cómo hizo Seinfeld para no terminar cancelado por salir con una menor? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Juanito 6 por aquí con una historia hoy que realmente en los últimos días, en las últimas semanas, empezó a revivir. Porque es algo de hace muchos años, pero que por alguna razón había quedado ahí, olvidado. A veces pasan cosas en el mundo del espectáculo que podrían haber llevado a una tremenda cancelación y a cosas peores a veces, pero que por alguna razón no sucedió. Hoy te voy a contar por qué no sucedió y específicamente qué es todo lo que sucedió que quizás no lo conocías. Aunque hoy nos parezca turbio y escandaloso, hasta principios de los años 2000, en programas de televisión y en cualquier lugar podíamos ver a niñas de menos de 17 años saliendo con tipos de 25, 30 años. Esto no es una forma de justificar a Seinfeld y decir si todo el mundo lo hace, porque él no, pero es cierto que la sitcom de Jerry siguió al aire y pocas veces lo cuestionaron por su relación con una menor de edad. De hecho, podría decir que nunca fue cuestionado. Y los que lo cuestionaron, ¿quién? Aquel por allá, en el olvidado. ¿O alguna vez viste a alguien que lo cuestionara de verdad? No me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. La crítica más dura contra Jerry Seinfeld por su relación con Shoshana llegó en junio del 93, aunque en ese momento ella tenía ya 18 años recién cumplidos. La revista Star puso una foto de ella en la tapa con un título que decía que Jerry era un ladrón de cunas. Pero más bien ese tipo de títulos se utilizan para señalar una persona que sale con otra mucho más joven, no una menor de edad. Pero sí es verdad que en este artículo se aclaraba que se conocieron cuando Shoshana tenía 16. Poco después de eso, Jerry Seinfeld dio una entrevista a la revista Playboy y dijo que cuando conoció a Shoshana le pareció una chica muy linda y dulce. Otra vez, que le pareció una chica muy linda y dulce, una pibita de 16 años. So good. Wow, it can't possibly be good for you because it's way too tasty. Aparentemente intercambiaron números de teléfono, fueron a ver un partido de básquet y eso fue todo. Jerry contó que no tenía idea qué edad tenía y que, aunque le parecía evidente que 40 no tenía. Según contó Seinfeld, se terminó enterando que su novia era menor de edad un poco después, cuando los medios empezaron a hablar de la relación y ella ya había cumplido los 18. Se enteró que su novia era mayor de edad porque lo vio en los medios, no porque era su novia y la conocía. Seinfeld contó que al principio los de su entorno cercano pensaban que los medios de comunicación lo iban a destruir. De hecho, su manager le dijo que estaba sorprendido de ver cómo los medios no decían que salía con una menor o que ella no sabía en qué se estaba metiendo o que sus padres no tenían idea de lo que estaba pasando. Aunque lo más bizarro que Seinfeld admitió fue que hubo gente que no había visto en años que lo llamó para felicitarlo por su relación. Algo así como: ¡bravo! Te estás comiendo un caramelito bien fresco, bravo. I'm going to try an Argentinian dulce de leche. De todas formas, hubo gente que no reaccionó tan bien cuando se enteró que Jerry había empezado a salir con Shoshana. Él contó que sus amigas, mujeres, se habían enojado mucho porque pensaban que él había buscado especialmente a una menor de edad. Jerry se defendía diciendo que no conocía a muchas mujeres que le gustaran, entonces le alcanzaba con que una chica que le gustara tuviera más de 18. Pero otra vez, repito lo mismo, la conoció con 16, no con 18. En marzo de 1994, la revista People puso en tapa una foto de Jerry Seinfeld con Shoshana Lowenstein. En ese momento, ella ya había cumplido 18 años. La cosa es que la nota que hablaba sobre la pareja decía que se habían conocido en mayo del año anterior en el Central Park. En ese artículo también decía que con el correr de los meses, Jerry creía que todo el mundo ya se había olvidado de la diferencia de edad con su novia. Uno de los que no se olvidó que Shoshana era menor cuando conoció a Jerry fue Howard Stern. Cuando Seinfeld fue a su programa, el conductor le dijo: ¿puedo ir con vos al Central Park? Te doy un chupetín con un hilo y le saco el envoltorio cuando se acerquen las chicas. A eso, Jerry respondió que la vez que salió con Shoshana era la única que había salido con una chica de menor de edad. Además, el actor dijo que ni siquiera se había dado cuenta de la edad y aseguró que mientras ella era menor solamente salieron una vez para ir a un restaurante. Desde que Shoshana terminó la escuela, Seinfeld y ella no tardaron en compartir muchas cosas en público. Ella se anotó en la Universidad Washington y Jerry apareció muchas veces con ella por el campus de la universidad. También cuando Jerry iba a grabar su programa, su novia lo acompañaba.
bromeaba. George Shapiro, que en ese momento era el manager de Jerry, dijo a la revista People que Joanna es hermosa y madura y que es buena para Jerry. La clásica: ay, no pareces de 15, 16, sos muy madura para tu edad. En la actualidad sería raro que nadie cuestionara a Seinfeld por salir con una menor. En 1994 parece que hasta lo tomaban como algo simplemente curioso, hasta había gente que hacía chistes. Jerry decía que Joanna, más allá de su edad, era una persona brillante y divertida. Además, él empezó a ir a la casa de la familia Lowenstein y todos aprobaron la relación, hasta los padres de ella, obviamente más allá de la diferencia de edad, pero seamos sinceros, el dinero y poder que este hombre tenía era bastante atractivo seguramente para su familia. Aunque estuvieron juntos muchos años más, en diciembre del 94 llegaron los primeros rumores fuertes de separación entre Seinfeld y Joanna. La revista People tomó las palabras de una supuesta fuente cercana a ella que decía que la pareja necesitaba tomar su tiempo y esto no significaba que no se fueran a ver más. Durante el 94, después de empezar a estudiar en la universidad, Lowenstein se pasó a otra universidad, o sea que fue de Washington a California. ¿Para qué? Para estar más cerca de su novio, claro que sí. Parece ser que en aquel momento Seinfeld no puso nada de su parte para adaptarse a la vida de Joanna. Él se la pasaba trabajando en su serie y en el poco tiempo que pasaba con ella seguía hablando del trabajo. Eso hizo que Lowenstein se cansara y quisiera alejarse del actor. Otra de las versiones de la ruptura en la pareja, por lo que decían las fuentes raras de la revista People, es que Seinfeld había querido comprometerse para casarse, obviamente, y ese compromiso incluía un acuerdo prenupcial. El padre de Joanna era el presidente de una empresa tecnológica en Nueva York, así que ella no necesitaba para nada el dinero de Seinfeld. Entonces, parece ser que se tomó muy mal lo del acuerdo prenupcial y quiso cortar la relación. A ver, en cierta medida mucha gente se ofende por los acuerdos prenupciales porque estás como que le estás diciendo: cuando nos divorciemos, cuando nos separemos, que posiblemente va a pasar, no te voy a dar nada. Es bastante complicado eso. La cosa es que como el actor y su novia siguieron juntos mucho tiempo más, parece que sus rumores de separación de 1994 no fueron más que humo. En junio del 96, Conan O'Brien, en su programa Late Night, dijo que Jerry Seinfeld se había comprometido con ella el 29 de mayo, la noche en que ella cumplía 21 años. Pero, a pesar de los rumores, lo cierto es que la pareja nunca confirmó su compromiso y se separaron definitivamente a principios del 97. En marzo del 98, justo después de que Seinfeld se separara de Joanna, parecía que la gente cercana al actor lo seguía bancando y diciendo que la relación, a pesar de la diferencia de edad, había sido totalmente normal. Julia Louis-Dreyfus, la actriz que hizo de Elaine en la serie de Seinfeld, dio una entrevista a New York Magazine y dijo: no me daba vergüenza ajena esa relación, él era feliz y ella era una persona genial, así que estaba a favor, no había nada malo. Pero ven el patrón de que todo el tiempo están saliendo a justificar. Estaba todo bien, no había nada malo, no había nada raro. Si vos todo el tiempo tenés que estar justificando algo, es porque justamente es raro. En 1998, un año después de la separación, Jerry Seinfeld dio una entrevista a Vanity Fair y terminó de confirmar su separación con Joanna Lowenstein. En esa entrevista, Jerry dijo que los dos se habían amado mucho y que era cierto que habían estado a punto de casarse. Aunque parece que Jerry no le dejaba hacer muchas cosas, ya que decía que no le gustaría que su esposa tuviera que trabajar porque él ya había hecho su carrera actoral y tenía suficiente dinero para los dos. Parece que a la chica no le gustó nada todo eso y en el 98 empezó a tomar su propio camino. Recordemos, la chica estudiaba, su padre ya tenía una gran empresa, la chica no necesitaba ser manejada, ser sostenida. La chica tenía sus motivaciones, así que es muy probable que este afán de control haya sido lo que los terminó separando, que por sobre todo es muy importante tener en cuenta que vos tenés que tener tu vida, no importa cuánto dinero tenga esa persona o qué tenga, porque pasaron 2-3 años, vos no hiciste nada de tu vida, no generaste más a la edad de ella, no empezaste a fabricarte tu futuro y de pronto te encontrás con que no tenés nada porque el tipo te dejó. Recordemos que Joanna se había mudado a Los Ángeles para estar con Jerry, pero a principios del 97 egresó de UCLA y se volvió a Nueva York. Evidentemente, ella no estaba muy conforme con quedarse sin trabajar como quería Seinfeld y sacó su propia marca de ropa. Ese mismo año, Lowenstein le dijo a la revista Details que ella había sido feliz con Seinfeld, pero se había cansado porque él estaba muy ocupado con su trabajo. En gran parte, Jerry se salvó de todos los problemas
problemas de cancelación porque es justamente un actor rico y famoso, y también porque todo eso pasó en otra época en donde estas cosas no eran tan polémicas como lo son hoy. Además, aunque los medios tiraban algún que otro comentario sobre la diferencia de edad, parecía que lo extraño de la relación no era que ella tuviera 17 cuando empezaron a salir, sino la forma en que la pareja seguía funcionando a pesar de la diferencia de edad. Ahora, ¿por qué tanta gente es cancelada retroactivamente por un tuit pelotudo, vamos a ser sinceros, por un tuit, por un mal chiste? Pero este hombre, nadie se acuerda de esto. Amnesia total. Claro, porque me hace reír. Como me hace reír, no me importa lo demás. Si nos quedamos con que Lonstein cuando tenía 17 años tenía ganas de estar con Jerry, nos olvidamos de gran parte del problema. Es muy común que a las chicas de esa edad les parezca genial salir con un tipo grande, y más si es famoso, millonario, y en este caso, si te hace reír. La cosa es que Jerry, de alguna manera, terminó llevándola a una situación en la que caen muchas víctimas en relaciones turbias. Se alejó de sus amigos y de su familia y empezó a adaptarse a la vida de él más que lo que él se adaptó a la de ella. Además de todo esto, Seinfeld se la pasaba diciendo en las entrevistas que la diferencia de edad no importaba, y hasta puede haber convencido a Joanna de que era muy madura para su edad. Después de tantos años, es difícil comprobar qué fue lo que hizo Jerry con ella mientras ella tenía 16, 17. De todas formas, nadie puede negar que él era un adulto bastante grande y que tenía todo el control sobre su novia. Por más que pase el tiempo, si la polémica sobre la relación con una menor de edad reflota en las redes sociales, es muy probable que Jerry Seinfeld termine por lo menos por haber hecho algo realmente polémico. ¿Qué opinás vos de esto? Comentame por ahí. ¿Crees que esto va a llegar a algún destino? ¿O este video va a ser humo en instantes y nadie se va a acordar? No te olvides de darle duro, duro, duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima, si no me cancelan a mí por contar estas cosas. Paz.